por lo general está menor a 720. En el hemograma, que igual siempre lo vamos a pedir, sí, puede haber leucocitosis y el hematocrito puede llegar a estar aumentado por la deshidratación que charlamos anteriormente. Ahora bien, una vez que ya sabemos cómo la vamos a diagnosticar en base a la clínica, sí, que sospechamos del paciente y sobre todo el diagnóstico, repito, es bioquímico, sí, lo que vamos a hacer es clasificar esa diabetes según estos parámetros, sí, entonces la vamos a poder clasificar en leve, moderado o grave, según los valores de pH, ¿sí? De 730 a 720 leve, de 719 a 710 moderada, y si es menor a 10, a 7,10, perdón, va a ser leve. Si tenemos valores distintos, a esto me refiero, por ejemplo, un pH de 730, entre 730 y 720, y un bicarbonato entre 10 y 5, por ejemplo, que entra en moderado, la vamos a clasificar como moderada, ¿sí? Siempre vamos a usar el criterio de mayor gravedad para poder clasificar la enfermedad y en base a eso tratarla. El tratamiento, ¿sí? Tiene distintos objetivos. Los vamos a nombrar así rápidamente y después vamos a ver, nos vamos a meter enseguida en los distintos pilares del tratamiento, ¿sí? Básicamente va a ser rehidratar al paciente, ¿sí? Corregir la cetoacidosis, volver la glucemia a valores normales, hacer un monitoreo del paciente estricto, ¿sí? Para ver si surge alguna complicación del aceto, que la vamos a nombrar sobre el final, y obviamente ver si hubo algún factor desencadenante de por qué este paciente está en ceto. Recuerden que el aceto no pasa solo en el debut del diabético, que recordemos que suele tener no un mal pronóstico, pero sí un tratamiento, un seguimiento por ahí más difícil el paciente que debutó con ceto, que suelen ser hasta el 40% de los pacientes, ¿sí? Entonces siempre hay que estar atentos a la clínica e interrogar bien. Los pilares que les comentaba del tratamiento sí son los siguientes. Obviamente las medidas al ingreso generales. Después se basa en un buen monitoreo tanto clínico del paciente como bioquímico. Vamos a charlar bien cuáles son los parámetros a tener en cuenta y cada cuánto tiempo necesitamos evaluar estos parámetros, cómo vamos a manejar los líquidos y los electrolitos y obviamente el tratamiento con insulina. Las medidas al ingreso, ¿sí? Son las medidas generales de cualquier paciente, siempre chequear el estado de conciencia, cómo está el ABC, ¿sí? No nos vamos a meter en esto. Y obviamente empezar a pesquisar lo que sospechamos, que en este caso es la ceto, ¿sí? Siempre le vamos a hacer una valoración de glucemia, ¿sí? Con el glucómetro y las tiritas, y vamos a medir cetonas en orina o en sangre con las tiritas reactivas. Esto es de inicio, ¿sí? Obviamente le vamos a sacar sangre al paciente para que ingrese al laboratorio, le vamos a hacer un laboratorio completo, que obviamente va a incluir el estado ácido-base y el ionograma de movida. Igualmente le tenemos que pedir todo, ¿sí? Función renal, hemograma, obviamente repetir la glucosa, ¿sí? No quedarme con el valor de la tirita. Y es súper importante, además de, obviamente, de todos estos valores, siempre tener un peso inicial del paciente, por esto de que siempre charlamos de la deshidratación en los pacientes con diabetes y además para poder hacer todos los cálculos restantes que son súper importantes y para el seguimiento del paciente, ¿sí? Siempre obviamente evaluar el estado de conciencia, interrogar, como dijimos, los síntomas clásicos de diabetes y buscar también algún foco, ¿sí? Que pueda haber disparado esta situación, ¿sí? Como alguna infección posible. Recuerden esto, bueno, ya lo dije, lo del grado de deshidratación, eh, de que siempre se recomienda valorar, digamos, no valorar al paciente con los síntomas clínicos de siempre de la deshidratación, sino se estipula que el paciente tiene entre un 5 y un 10% de deshidratación ya desde el ingreso. En cuanto al monitoreo clínico y bioquímico, ¿sí? Hay controles que van a ser horarios, ¿sí? O sea, cada hora sí o sí, y hay otros que van a poder, digamos, espaciarse en el tiempo dependiendo de cómo esté el paciente.
Esos controles horarios los vamos a tener que hacer hasta que el paciente salga del aceto, ¿sí? Por eso es la innombrable, como dice, como decía Yair, porque nada, te arruina. Es un paciente de mucho control en la guardia o en la sala donde esté, y hay que estar muy pendiente. Dentro de los controles horarios, sí, obviamente los controles de signos vitales, sí, frecuencia respiratoria, cardíaca, TA, temperatura, siempre evaluar el estado neurológico del paciente, obviamente la glucemia y las cetonas, que en este caso siempre, como les decimos, generalmente usamos en orina, ¿sí? Y las cuantificamos con cruces, entonces eso va a ser sí o sí horario. Obviamente lo tenemos que balancear, es un paciente que tiene que estar en balance súper estricto, ¿sí? Hay también que pesarlo, y además vamos a tener que evaluar o dejar plasmados, esto es en una hoja siempre, que ahora les voy a mostrar, cuál fue la dosis de insulina, cómo viene el flujo de glucosa, el plan que se le está pasando, y esto es básicamente todas las cosas que tenemos que tener en cuenta y cada cuánto tiempo. Al ingreso, sí, como dijimos, sí o sí, signos vitales, la glucosa, el estado ácido-base, la cetonemia o cetonuria, las cruces, ¿sí? Un ionograma, fósforo, calcio, magnesio, hemograma y función renal. Las cosas que vamos a hacer sí o sí, cada hora van a ser los signos vitales, la glucosa y la cetonuria, ¿sí? Después, cada 2 horas, el estado ácido-base y el ionograma hasta que salgamos de ceto. Cada 4 horas, el potasio, el calcio, el magnesio y la función renal hasta que salgamos de ceto. Y el resto, una vez que, digamos, que el paciente ya está bien, hasta que esté, digamos, compensado y que pueda alimentarse por vía oral y que le estemos haciendo otro tipo de correcciones, todas estas cosas que hicimos al inicio, igual se recomiendan hacerla cada 4 horas para tener un buen seguimiento. Esta es la hojita que les comentaba, esta es del Montero, cada hospital obviamente tiene la suya, sí, pero es donde está plasmado todos los datos del paciente por hora, ¿sí? Y, qué insulina se usó, a cuánto fue el descenso o no de la glucemia, ¿sí? En porcentajes, el peso del paciente, la diuresis, el balance, todo eso es horario. En cuanto al manejo de los líquidos y electrolitos, ¿sí? Como objetivos, obviamente va a ser restaurar el volumen, ¿sí? Sacar al paciente y restaurar su volemia por esto de la deshidratación que vengo insistiendo, no sé si queda claro que hay que expandirlo, que el paciente diabético es un paciente deshidratado. Eh, Después, como habíamos también dicho, la deshidratación no va a ser clínica y siempre tenemos que asumir que tiene una deshidratación entre el 5 y el 10% aproximadamente, ¿sí? Y nunca expandir a estos pacientes en push, ¿sí? Porque va a ser muy raro que estos pacientes vengan chocados, entonces nunca se usa expandir en push. Ahora bien, en cuanto al tratamiento de los líquidos, vamos a ver cómo vamos a usar. Sí. ¿Puedes repetir ese último concepto de que por qué no se usa el push en estos pacientes? Porque es una deshidratación, porque no está en shock el paciente. No, no es un paciente que te va a entrar chocado, que le tenés que hacer una reposición de líquidos rápidos. Sí, es un paciente que está hipovolémico, pero que se la viene bancando, por decirlo de alguna manera. Ah, porque es más, no Sí. sería como que es más Y una vos, deshidratación intracelular más que más que, claro. Y lo que tiene es que si vos lo hidratas muy rápido a este tipo de pacientes, podés provocar una de las complicaciones, que si bien son poco frecuentes, pero que es muy grave, que es el edema cerebral. Entonces, por eso la hidratación siempre es lenta. Voy a tomar agua. Claro, pero y ahí de subclínica porque como dice Car, es intravascular la deshidratación, no es, perdón, es intracelular, Intracelular. no del espacio vascular, por eso no tenés Sí, igual clínica tiene una de, disminución de la volemia, no tanto como en una deshidratación, que por otro mecanismo, digamos, por pérdidas, ponele que tenés una volemia mucho más disminuida, por eso sí lo tenés que expandir más rápido, pero algo de pérdida de volemia tiene, pero bueno, sí, obviamente no es el mecanismo principal. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Seguimos.
Les decía, entonces, lo que vamos a ver en cuanto a los líquidos es cómo los vamos a pasar y qué tipo de líquido vamos a pasar y qué le vamos a agregar, ¿sí? a ese líquido de base. O sea, en realidad, cómo vamos a armar los planes. En el Garraham los dividen, ¿sí? en su guía en líquidos de inicio, los que van a pasar en la primera hora, y los de mantenimiento en las primeras 24 horas. Esto cambia un montón de hospital a hospital, y el Garraham llega hasta su mantenimiento de las primeras 24 horas. En otros libritos, en otras guías hospitalarias, en sus protocolos hospitalarios, y por ahí se extienden más hasta las primeras 72 horas, según cómo está el paciente, es como van a hacer los manejos de líquidos, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar primero en los de la primera hora, la cantidad, ¿sí? Va a depender, como dijimos al principio, de cómo vamos a clasificar la aceto. Si es una aceto severa, la primera hora siempre va a ser con fisio, ¿sí? Lo que va a cambiar va a ser la cantidad. Si es severo, los vamos a expandir con 20 mililitros kilo, en una hora, recuerden, no en push, es una expansión lenta, ¿sí? Ahora, si es moderada o leve, que no tolere la vía oral, ¿sí? La expansión va a ser a 10 mililitros kilo. Después, en cuanto a los líquidos para las primeras 24 horas, estos líquidos van a estar calculados por superficie corporal, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta es que ya incluye todo, las necesidades basales, el déficit previo y las pérdidas concurrentes. No le tengo que agregar las pérdidas concurrentes a estos líquidos, porque si no me voy a pasar de la cantidad de líquidos y ahí voy a estar en problemas, ¿sí? Y es lo mismo, se va a calcular según si es severa o leve, ¿sí? Si es leve o moderada van a ser 3.000 mililitros al día, ¿sí? Por superficie corporal, y si es severa, 3.500. Ahí tienen los máximos en el día. Y otra cosa que es importante es la velocidad de infusión, ¿sí? Porque se vio que en los pacientes que la velocidad de infusión es muy alta, corren más riesgos de edema cerebral. Entonces lo que se hace es calcular que en las primeras 4 horas la infusión no sea mayor a 50 mililitros kilo. Después, en cuanto al tipo de líquido, ¿sí? O sea, que vamos a pasar, ya vimos las cantidades, va a depender de la glucemia. Con una glucemia mayor a 250, este tipo de líquidos es para el plan de mantenimiento, ¿sí? No para el inicio. Recuerden que el inicio siempre es la expansión y siempre con fisio, y que lo que cambia es la cantidad de mililitros con los que lo expando según cómo esté el paciente. Esto es para las primeras 24 horas y los días restantes según la glucemia. Si es mayor a 250, va a ir con dextrosa al 2,5%, y si la glucosa es menor a 250, el plan va a llevar dextro al 5%. Entonces, después, ¿cómo continuamos armando ese plan de mantenimiento? Ya tenemos cómo vamos a poner los líquidos, ¿sí? Y qué líquidos, y ahora vamos a ver cómo armamos el sodio. Esto a Montero no le va a gustar, pero en el Garraham lo que usan es, según ese sodio corregido, ¿sí? Según los valores de sodio corregido, el sodio a 100 o a 140, ¿sí? Como ven acá en la diapo, si es mayor a 130, lo van a usar a 100, y si es menor a 130, ahí sí lo van a poner a 140. Y bueno, esto también lo vamos a ver después, pero esta notita sí hay que tener en cuenta que cuando el sodio no aumenta a medida que el paciente va saliendo de su deshidratación y va mejorando sus niveles, hay que sospechar de un edema cerebral, es uno de los parámetros para sospechar. Después, en cuanto al resto de los electrolitos, sí, el potasio va a depender también, sí, de su valor inicial. Siempre... Carlos, ¿podés volver a antes? Sí. ¿Qué pasó? Un segundo, un segundo. Sí. No, está bien, listo. Si hay preguntas de estado base y de correcciones, las va a contestar Gustavo, aviso. No, o sea, yo lo que tengo entendido que habían justo de esto habían hablado la semana pasada en el curso, es que a ellos no les gusta este tipo de correcciones en particular, pero porque ellos trajeron mucha evidencia en la clase
de que cuando vos tenés un plasma hipertónico, igual las deposiciones tienen que ser isotónicas porque se vio que no, si vos das un suero hipotónico con respecto al plasma, no le vas a mejorar la hipertonía, y si das isotónico, sí se le baja, digamos, o sea, como que se le isotonizás al plasma. Eso, nada más. Claro, sí, eso es lo que dice Montero, está bien. Y creo que, digamos, está hecho en base, eh, digamos, todas las guías están hechas en base a toda esa información, por eso el Garrahan también pasó sus planes y de hecho casi todo el mundo ahora los está usando a 140. Y sí, según Montero también lo tenés que usar a 140 siempre, digamos, independientemente del valor de sodio que tengas, pero bueno, no sé la realidad porque ellos no lo utilizan así. En otros hospitales también, dependiendo del nivel de sodio, a veces en el CUNA he visto que no lo usan a 140 o no lo usaban cuando yo roté, calculo que ahora sí, y dependiendo obviamente de los valores de sodio, si el sodio estaba muy elevado tampoco se animaban a ponérselo a 140. Pero son como manejos hospitalarios, qué sé yo. No, Ok, buenísimo. no te puedo decir más que eso. Bueno, en cuanto al potasio, ¿sí? También va a depender la concentración con la que la vamos a agregar al plan, sus valores, ¿sí? Los valores de inicio, digamos. Entonces, si yo tengo al inicio en el ionograma un potasio menor a 2,5, es una hipocalemia severa, ¿sí? No puedo empezar la corrección digamos, del aceto con insulina, ¿sí? Recuerden que la insulina hace que el potasio ingrese a la célula porque le va a bajar más todavía el potasio, y lo que tengo que hacer es una corrección rápida de potasio, que no nos vamos a meter en eso, que obviamente es, nada, más quilombo. A un miel equivalente de potasio, a pasar en 3 horas, cosas que ya vamos a ver en otras clases cuando veamos ceto y todas las hipocalemias. Después, si el potasio está entre 2,5 y 3,5, que está asintomático el paciente, es una hipocalemia leve, al plan de expansión, ese conficio que vamos a pasar en 1 hora lento, le vamos a agregar 20.000 equivalentes de sodio. Y al de dextro, que vamos a pasar en las primeras 24 horas, se lo vamos a poner a 40. Entonces el plan sí nos va a quedar a 3.000, dependiendo de cómo esté el paciente, 140 o 100 de sodio, ¿sí? Potasio 40. Si el potasio está entre 3,5 y 6, sí que está normal, a la expansión no le voy a agregar potasio, y sí le voy a dejar el potasio 40 en el plan del primer día de internación. Y si tenemos un potasio mayor a 6, ¿sí? Que obviamente ya es una hipercalemia, no se indica potasio en el plan, y bueno, hay que ver si hay que empezar con el tratamiento, con el gluconato de calcio, ¿sí? Con la insulina. En cuanto al bicarbonato, que obviamente en las acidosis los corregimos, ¿sí? Dependiendo del valor, dependiendo de la causa. Está recomendado no corregirlo, ¿sí? Se va a ir corrigiendo a partir de la mejoría del paciente, porque está visto que si se utiliza y si se corrige de forma endovenosa, el paciente corre más riesgos de edema cerebral. Así que el potasio no se corrige. Eso es otro de los cambios. En cuanto a la Potasio no, el insulinoterapia, bicarbonato. el Vica, perdón, dije potasio, bueno, era el Vica. En cuanto a la terapia con insulina, ¿sí? La diferencia de lo que hablamos la clase anterior, que igual la habíamos nombrado, es que las correcciones generalmente se hacen con insulina regular, ¿sí? Regular o corriente, es la misma, o también se pueden usar las ultra rápidas, la Lispro, la Spártica. Y un cambio importante, sí, que hubo, sobre todo para el manejo interno de ellos, del Garrahan y de las guías, es que ellos empezaron a corregir a los pacientes que son leves o moderados en forma subcutánea. ¿Sí? Este control horario y esta corrección horaria, antes ellos lo hacían con bomba de infusión, en realidad, igual que lo hace el Guti, vos, y ahí después nos vas a comentar si esto cambió algo con el curso que estás haciendo de Montero, a ver si este año lo cambiaron en su manejo hospitalario, ellos corrigen todos con bomba, pero la realidad es que la mayoría de hospitales, qué sé yo, el Posadas, el CUNA, lo corrige de manera subcutánea. La dosis va a ser a 0,1 unidad kilo
repetimos, por hora, ¿sí? Y esto se va a sostener hasta que se resuelva el aceto. Ahora, hay algunas excepciones, ¿sí? Cuando la glucemia desciende muy rápido, que en las guías del Garraham hablan de 100 miligramos por hora, pero en otras en realidad lo cuentan por porcentaje, ¿sí? Si por ejemplo desciende más de un 20%, lo que se hace es al próximo control, ¿sí? O en ese control, cuando uno chequea la glucemia antes de pasar la nueva corrección de insulina, en lugar de usarla a 0,1 la va a usar a 0,05, ¿sí? Lo mismo si los pacientes son muy chiquititos. Y después, los pacientes que tengan criterio de entrar a terapia, ¿sí? Ahora vamos a charlar cuáles son esos criterios, ahí sí la insulina ellos la usan de forma endovenosa, ¿sí? Continua también a 0,1 unidad kilo hora, ¿sí? En las correcciones endovenosas lo importante es saber que el acceso para la insulina, el acceso venoso tiene que ser único, o sea, si es una vía solo para la insulina no se puede mezclar, y bueno, obviamente tampoco la insulina se puede aplicar en bolos, ¿sí? En estos momentos. Estos son los criterios para entrar a terapia en el Garraham. Eso depende de un montón de lugares. Hay hospitales, eh, cualquier hospital público o privado, que por protocolos internos ningún aceto se corrige si no es en terapia, por ejemplo, pero eso es de cada hospital, y en lo que está basado en realidad es en los cuidados y en el manejo que vos le podés dar a ese paciente y el seguimiento. Si vos sabés que está en una sala, que no tenés la enfermería entrenada para este tipo de pacientes, o el personal, ¿sí? Qué sé yo, en nosotros, que no, en la sala no hay nadie, es un paciente que va a quedar en la guardia seguramente, porque el médico de guardia no va a ir cada 40 minutos a la sala yendo y viniendo para estar con las correcciones del paciente y el seguimiento. Entonces, las indicaciones del Garraham sí son estas: los chiquitos menores de 2 años o de 2 a 5 años que tengan un aceto grave y edema cerebral, que estén chocados, que tengan depresión respiratoria, ¿sí? Cualquier paciente que tenga edema cerebral o insuficiencia aguda, insuficiencia renal, perdón, aguda, que esté descompensado el paciente, o que además de su insuficiencia renal tenga una hipercalemia. Y de movida, el aceto grave, ¿sí? Tanto por clínica o laboratorio, va a la terapia. Bueno, ¿cuándo salimos de ceto? ¿Cuándo podemos decir, ¿cuándo podemos decir que el paciente sale de ceto? Cuando ya no vemos en las tiritas de orina cetonas, ¿sí? Que ya uno, como les dije antes, va marcando una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿sí? Cuando ya solo quedan trazas, cuando la cetonemia en los lugares que utilicen esté menor a 1 milimol, recuerden que era mayor a 3 el diagnóstico, y obviamente que ya hayan mejorado los valores de pH, que esté mayor a 7,30, ¿sí? El BICA mayor a 15, y glucemias que estén por debajo de al menos de 250. Y obviamente con un paciente en buen estado general, sin deshidratación, ¿sí? Que esté vigil, reactivo. Una vez que tengamos todos estos parámetros y el paciente en buen estado general, recién ahí los controles van a pasar, y la aplicación de insulina también, a cerca de 4 horas, ¿sí? Se hace también con insulina rápida o corriente cuando el paciente está ayunado, y si el paciente empieza a comer, si los pacientes que son leves, que tienen la vía oral permitida, las correcciones van a ser previo a las comidas, como habíamos charlado en la clase anterior. Bueno, acá tenemos las dosis de corrección que se van a utilizar. Esta era la tablita que yo les comentaba. Esta es para la corrección en ceto, o posterior, digamos, inmediatamente después, pero es muy parecida a las que pueden tener los pacientes para corregirse en su casa, ¿sí? Entonces, las dosis de corrección casi siempre, acuérdense, con corriente o con ultra rápidas, es entre 0,05 y 1 unidad kilo, y este es el cuadrito que ellos utilizan, ¿sí? Entre 150 y 200 de glucemia, le vamos a corregir con 0,05 unidades kilos, ¿sí? Así sucesivamente, entre 200 y 250 a 0,075, entre 250 y 300 a 0,1, y si tiene más de 300 a 0,15. Todas estas aplicaciones son subcutáneas, ¿sí?
y está recomendado cuando el paciente empieza a alimentarse, ¿sí? Que ya no se le restringe más la vía oral, poner un basal de NPH a 0,5 unidades kilo, de la manera que habíamos charlado en la clase anterior, ¿sí? 2/3 a la mañana y 1/3 a la noche. Bueno, más o menos estos serían los parámetros por los cuales el paciente puede pasar a la vía oral, ¿sí? Que, como dijimos, depende 100% del estado clínico del paciente, por eso en algunas guías van a ver que en las cetos leves eh, el manejo de líquidos, si el paciente, además de estar vigil reactivo, digamos, puede cumplir con esas indicaciones por la edad y por los padres. Si es un paciente muy chiquitito que no va a tomar líquidos, no se va a poder, pero si no, a veces la pueden manejar todos esos líquidos que charlamos por vía oral, ¿sí? Y el comienzo de los líquidos tiene que ser con líquidos ricos en hidratos de carbono. Entonces se puede dar jugos, caldos, té, leche descremada, y una vez que el paciente empieza a comer, también como habíamos charlado en la clase anterior, ¿sí? Los porcentajes de los macronutrientes son los normales y las calorías sí son los normales de cualquier otro paciente, no hay que restringirle los hidratos de carbono. Bueno, esto sería más o menos el manejo de la ceto en general. No sé si más o menos se entendió, si queda alguna duda muy grande. La verdad es que no son cosas para pensarlas mucho en ese momento de la urgencia del paciente, sino es esto, de tenerlo mecanizado y tener justamente una guía que hay que seguir tal, tal, tal y tal paso, como para poderse también organizar bien y no comerse nada. Es un embole, hay que aprendérselo de memoria, digamos, o tenerlo. Obviamente estando alerta, ¿no?, a todas las complicaciones que pueden surgir. Perdón. Lo que les quería comentar también es como una entidad aparte, ¿sí? Que es la cetosis sin acidosis, que se suele dar en pacientes cuando se hace o el diagnóstico temprano o en los primeros días del aceto. Una vez, digamos, que se corrige el aceto, que uno hace el diagnóstico del paciente de diabetes, se corrige el aceto y los primeros días puede estar en cetosis sin acidosis, ¿sí? Justamente lo que sucede es que el paciente tiene glucosuria, cetonuria, hiperglucemia, pero no está acidótico y el BICA también está normal, ¿sí? Igualmente, esto tiene un tratamiento similar al del aceto, ¿sí? Con los líquidos, hay que hacerlo igualmente controles horarios, ¿sí? Hay que ver también el tema de los líquidos y también se corrige con insulina, de la misma manera, ¿sí? En forma subcutánea, horaria, con una dosis a 0,1. Y el tema de los líquidos, es importante eh, el tipo de líquido que le vamos a pasar, ¿sí? Dependiendo de los valores de glucemia, obviamente, y acá más o menos tienen, si bien se puede hacer como dijimos antes, con agua gaseosa, jugos, ellos lo que recomiendan y lo que utilizan en el hospital son las sales de la OMS, ¿sí? Y con estos, bueno, nada, según el peso del paciente, los mililitros que le vamos a dar y en el tiempo. ¿Qué más? Bueno, esta es una de las principales complicaciones, o la complicación del aceto, ¿sí? El edema cerebral. La realidad es que no suele pasar tan seguido, ¿sí? Como ven, es en menos del 1% de los pacientes, pero como tiene una tasa de mortalidad tan alta, casi del 25%, hay que estar muy atento a que no aparezcan síntomas, ¿sí? O criterios para poder hacer este diagnóstico. Suele aparecer en el primer día, después del diagnóstico de ceto, pero las primeras 8 horas son en las que hay que tener más cuidado, ¿sí? ¿De qué va a depender que el paciente presente o no edema cerebral? Son varias cosas, ¿sí? Cosas propias del paciente, ¿sí? Cuando los pacientes son más pequeños, o la diabetes es de reciente diagnóstico, o una diabetes que se diagnosticó más tarde y los síntomas se vieron muy tarde y llegó más complicado. Criterios de laboratorio, ¿sí? Hipocapnia, urea elevada, una acidosis muy severa, o propios del tratamiento. Esto que habíamos dicho antes del VICA, por ejemplo, se vio que la administración de VICA ayuda a que se desarrolle el edema cerebral, ¿sí?
esto de que la natremia no suba o que disminuya, a pesar de que el resto de los parámetros de laboratorio y que el paciente está mejorando, y que el líquido se pase muy rápido, ¿sí? Es lo principal. Esta cuentita que habíamos dicho de calcular la infusión en las primeras 4 horas también para evitar el edema cerebral. Y bueno, la administración de insulina muy rápidamente también se vio que ayuda al edema, a que se desarrolle este edema cerebral. Por eso es re importante que pase la expansión en 1 hora, hacer todos los cálculos, preparar todo lo que va a haber que preparar para un montón de horas de trabajo con este paciente, y recién ahí empezar a corregir. Los criterios para diagnóstico, sí, para el edema cerebral, se dividen en estos 3 tipos, ¿sí? Los criterios diagnósticos, que son criterios clínicos, que ya con uno de estos criterios se hace el diagnóstico y el paciente pasa a la terapia, ¿sí? Y tenemos criterios mayores y menores, que digamos, con 2 criterios mayores también se hace el diagnóstico, o con 1 mayor y 2 menores también se hace el diagnóstico de edema cerebral. Los criterios diagnósticos, o sea, la clínica, sería cuando hay una respuesta normal, bueno, nada, los que están leyendo, una respuesta motora o verbal anormal al dolor, ¿sí? Cuando está decorticado el paciente, cuando tiene parálisis de los nervios craneales, o un patrón respiratorio anormal. Ahora, en cuanto a los criterios mayores, ¿sí? Alteración en el estado de conciencia, cuando cae muy rápidamente la frecuencia cardíaca, o tiene incontinencia de esfínteres un paciente que no lo tenía, ¿sí? Obviamente esto en chiquitos es muy difícil de evaluar. En cuanto a los criterios menores, los vómitos, el dolor de cabeza, la tendencia al sueño, la TA, ¿sí? Y la edad menor de 5 años ya puede ser también un criterio menor. En cuanto al tratamiento, esto es como para que no suene, pero la realidad es que un paciente con edema cerebral obviamente va a ir a la terapia, y la manera de manejarlo va a ser siempre elevar la cabecera a 30 grados, ¿sí? Va a haber que bajar la velocidad de infusión, y el tratamiento es con manitol. En el caso de que el manitol a cierta dosis, que esto es solo informativo, si no funciona se puede pasar a una solución salina hipertónica, ¿sí? Pero básicamente lo que nosotros tenemos que estar atentos al tema del edema cerebral es estar muy atentos a esto, a los criterios diagnósticos para poder pesquisarlo y derivar al paciente. Y bueno, esto es todo lo que... Hasta acá llegamos con Ceto. No sé si queda alguna duda, algo que quieran que vuelva a decir. Si no, paso a la siguiente complicación, que es solo nombrarla y ya terminamos. Hoy fue más rápido. Es más aburrido todavía que el anterior, pero fue más rápido. No, como que a mí me quedó, perdón que te interrumpa, como Sí, para resumírmelo en la cabeza. A mí como que me quedó a nivel manejo es que, o sea, es clave, digamos, el diagnóstico temprano, ver el tema de la infusión de fluidos y la velocidad de infusión, tener en cuenta esa diferencia entre la primera hora y después la de mantenimiento de las 24, ver el potasio por el tema de la insulina, y esto último estamos hablando de digamos, tener en cuenta la complicación esta del edema cerebral desde el inicio, como para ver cómo se sigue en el tratamiento, ¿no? perfecto. Así Perfecto. Y ver a nivel obviamente, grande. sí, y obviamente el seguimiento clínico del paciente, que es como porque lo más importante en cuanto para saber cuándo salís de ceto y cuándo cambiás los controles en cuanto a la insulinoterapia y todo el resto. Pero sí, está perfecto, es eso. A grandes rasgos es eso, el tratamiento del aceto. ¿Sí? Y bueno, ahora les voy a nombrar esta entidad aparte, que es otra complicación del aceto, ¿sí? No, del aceto, perdón, de la diabetes. Se suele dar más en diabetes tipo 2, y es el estado hiperglucémico hiperosmolar, que antes se conocía como el coma hiperosmolar diabético. Es lo mismo, no sé por qué le cambiaron el nombre, eso nunca entendí. Lo que tienen que saber es que, digamos, es un estado en donde hay una hiperglucemia muy, muy alta, ¿sí? Por hiperosmolaridad, se juntan las dos cosas, pero no tenemos cetoacidosis, ¿sí? O por lo menos no de manera significativa. El paciente clínicamente va a tener los signos típicos, ¿sí? Poliuria, polidipsia, polifagia, pero sí va a tener una deshidratación clínica
importante, porque es distinto el mecanismo, ¿sí?, por el cual se produce este efecto. En la aceto no tenemos insulina prácticamente, ¿sí? Y en este estado hiperosmolar tenemos insulina, pero escasa, ¿sí? O sea, hay una cierta cantidad de insulina que algo de acción puede realizar, pero por ejemplo, lo que puede hacer es inhibe la degradación de ácidos grasos como para generar energía a través de los ácidos grasos. Entonces esto básicamente es lo que hace que no se genere la cetoacidosis, porque no andan dando vueltas sueltos cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero no tiene tanta cantidad de insulina como para poder hacer que el resto de los mecanismos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el hígado, digamos, degrade, que haga glucogenólisis, ¿sí?, que degrade glucógeno, o a través de las proteínas se generen la gluconeogénesis? Eso no lo puede hacer. Entonces, esos mecanismos siguen generando hiperglucemia, pero sí puede inhibir que se produzcan ácidos grasos. Entonces, igualmente, como hay una hiperglucemia muy elevada, que ahora vamos a ver a los valores que puede llegar a esta hiperglucemia, se genera esto de la diuresis osmótica, ¿sí?, que la glucosa arrastra el agua y se generan deshidrataciones mucho más severas. Los criterios diagnósticos son estos, ¿sí? La hiperglucemia, como dijimos, valores altos, mayores a 600. Vamos a tener hiperosmolaridad en la sangre. El paciente va a estar deshidratado, ¿sí?, va a estar hipovolémico, pero no vamos a tener cetoacidosis, o va a ser leve, y no vamos a tener tampoco cetonuria. Y sí puede tener alteraciones en cualquier rango del estado de conciencia, ¿sí?, desde estar letárgico, obnubilado, hasta estar comatoso. La realidad es que no, solo les quiero nombrar así, por eso es solo este cuadrito, porque si no sería una clase tal cual. La aceto, del manejo de líquidos, súper, como mucho más detallado, y es algo que vamos a ver poco porque es más frecuente, como les decía, en diabetes 2, entonces es como para que les suene, y si en algún momento tienen la mala suerte que les llega a pasar, busquen obviamente la guía. Los pasos, son estas cosas grandes, como decías recién, ¿sí? Yair, el manejo de líquidos, y ver el tema de controles e insulina. Lo importante en este paciente, como les dije, son las deshidrataciones severas. Entonces, a diferencia del aceto, vamos a expandir siempre a 20 con fisio y sí en push, ¿sí?, porque es un paciente deshidratado grave. Y después, en los líquidos de mantenimiento, no van a ser con dextrosa, sino con agua destilada. Va a tener volúmenes de agua mucho más grandes, ¿sí?, que los que habíamos visto previamente. Miren lo que es el volumen ya de movida, son 6.000 mililitros por metro cuadrado, y el máximo de 10.500, cuando con la aceto manejamos entre 3.000 y 3.500, con un máximo de 5.000 a 6.000. Y recuerden que con la aceto las pérdidas concurrentes ya estaban incluidas en esos líquidos totales, que no las tenemos no se las tenemos que sumar, y en este caso sí se las tenemos que sumar, ¿sí? Bueno, en cuanto a los electrolitos, sí, sodio, potasio, tiene valores fijos, no dependen tanto del ionograma inicial como en la aceto. Y el tema de la insulina, sí, recién va a depender, digamos, no es como en la aceto, que una vez que pasamos la primera hora y ya lo expandimos, urge más el tratamiento con insulina. Acá lo que urge, repito, es el mantenimiento, no, es el tratamiento con los líquidos, y según ese descenso de glucemia vamos a ver si va a ser necesario y cómo el tratamiento con insulina, que no nos vamos a meter en cómo es ese tratamiento, y vamos a terminar acá. ¿Se durmieron mucho? Es reembolante.